Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os voy a presentar un conjunto que vamos a realizar. De momento tenemos lo que es el jersey. Este jersey es un jersey que ya estaba en el canal hace ya algunos años que lo hice. Lo he repetido porque había dos pequeñas cositas no muy claras y lo he repetido. ¿Vale? Entonces tenéis este jersey que puede ser, si queréis por delante, lo podéis poner como Rebequita. Y si queréis ponerlo como jersey, pues lo ponéis como jersey. Esto se va a componer de este jersey, una capotita, un cubrepañal y unos patuquitos. Modelo Aladino, que le vamos a llamar. Está trabajado con agujitas del número 3 y lo hemos hecho con agujitas, con la lanita, Swift Merino de Rosa Craft. Es una lanita que tiene una composición de 50% acrílico, 50% lana merino. Ideal para bebé porque se puede lavar en lavadora y tiene la suavidad de la lana merino. ¿Y qué más os tengo que contar? Pues que tenemos una promoción y hemos conseguido con Rosa Craft que tengáis todos mis seguidores un 10% de descuento. Si os metéis en su página web, que yo os la voy a dejar escrita debajo de el vídeo, está la cajita de descripción, le dais, hay una flechita, le dais a desplegar, se despliega, donde encontraréis todas mis redes sociales y a la misma vez también encontraréis lo que es el enlace para llevaros a la tienda online si queréis utilizar el mismo material, a la tienda online donde yo he comprado este material. Tiene un colorido muy bonito, podéis elegir unos colores espectaculares. Ya haremos algún que otro trabajito más con esta lanita y tiene muchas más cositas. Lógicamente tiene una tienda maravillosa, ideal de que le echéis un vistacito. Bueno, pues si queréis comprar, cuando vayáis a comprar cualquier material, no tiene por qué ser este mismo, podéis comprar este y muchas más cositas. En todos tendréis el 10% de descuento. Y cuando os metáis a comprar, os pregunta, ¿tenéis algún código de descuento? Sí, lo tenemos. ¿Qué tenemos que poner en el código de descuento? Tenemos que poner el número 10, un 10, 1, 0 y Pepa en mayúscula, ¿vale? El número 1, 0 y Pepa en mayúscula. Poniendo esto en el código de descuento tendréis el 10% de descuento en todo lo que compráis. Para este jerseycito hemos utilizado una madeja justa. Si solamente vais a hacer el jersey y no vais a hacer el conjunto completo, os recomiendo que compréis dos madejitas, ¿vale? Porque por los pelitos me han sobrado muy poquito, y si por casualidad alguno de ustedes teje un poquito más flojito y necesita un poquito más de lanita, os vaya a quedar cortos, ¿vale? Si os vais a hacer solamente lo que es el jersey, no vais a hacer el conjunto completo. Bueno, pues sin más preámbulos ya, os dejo aquí con todo lo que el tutorial. Os dejo medidas, todo muy bien explicadito y poquito a poco iremos sacando lo que es el conjunto completo, ¿vale? Que ya lo habéis visto anunciado porque lo he anunciado en lo que es solamente el conjunto. De momento os dejo con el paso a paso del ejercicio y no antes sin deciros que si no estáis suscrito al canal que lo hagáis, que le deis a la campanita, que eso siempre beneficia, y lógicamente un like, porque eso gusta mucho. Corazones, si me necesitáis para algo, sabéis dónde estoy, me escribís, que siempre intento contestar a todo el mundo, ¿vale? Venga, os dejo con el paso a paso. Vamos a empezar nuestro jersey, modelo Aladino, porque se me ha antojado a mí ponerle ese nombre, porque me gusta mucho. Y vamos a empezar montando en nuestra agujita del número 3, vamos a montar un total de 69 puntos. ¿Cómo calculo yo la hebra? Como yo lo monto estilo abuela de toda la vida, yo calculo la hebra de esta manera. Pongo mis 4 dedos cuando es agujita del número 3 aproximadamente, y esta clase de hilo, este grosor, pues esto es lanita, ¿vale? Vamos a contar de esta manera qué cantidad de hebra dejo yo a un ladito. Hemos dicho que son 69 puntos, entonces yo cada vez que hago una vuelta así, son 10, 20, 30, 40, 50, 60 y como son 69, voy a darle otra vuelta más. Un momento que se me ha quedado aquí.
y 70. Bueno, pues todo este hilo que me sobra aquí es el que tengo para montar. ¿Cómo monto yo mis puntos? Bueno, ya todos los chicos, chicas que me seguís, sabéis cómo lo monto, pero de vez en cuando en algún vídeo pues me gusta recordarlo, ¿vale? Hay chicas que me preguntan que cómo cojo yo la aguja, porque por lo visto esto se está quedando obsoleto, trabajar con dos agujas rectas. Todo el mundo trabaja con agujas circulares y hay chicas que quizás no hayan visto cómo se trabajan con agujas rectas. Entonces es muy fácil. Yo esta aguja siempre la tengo suelta, tan solo la tengo metida debajo del brazo ahora mismo para montar, ya después la tendré suelta. Y esta es la que tengo debajo del brazo con la que yo domino. Esta es la que yo domino. Bueno, ahora os diré. De momento vamos a montar los puntos. Tengo que lío mi hilo en el dedo meñique, porque este es el control que yo tengo, para dejar el hilo, darle yo la tirante que necesito. Relío sobre mi dedo índice, meto y echo hebrita. Y lo saco. Esto es un punto. Relío, meto y lo saco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con este hilo, con este dedo, voy dejando y voy soltando el hilo, ¿vale? Le voy dando la tensión que yo quiero. Entonces hemos dicho que llevo 10, hago uno más despacito y ya me quedo yo montando, ¿vale? Relío sobre mi dedo índice, le doy una hebrita a la aguja, echo hebra de la que he dejado larguita y la monto encima. Y tiro 11, 12, 13, 14 y 15. Bueno, me quedo montando los 69 puntos que necesitamos para hacer este jersey, ¿vale? Ahora estoy de vuelta. Ya los tengo montados, corazones, y os digo, este jersey consta de un total de lo que es la museta para hacer el jerseycito, para luego hacer las separaciones del delantero, espalda y mangas, consta de un total de 34 vueltas. Y yo tengo que hacer con ustedes las 34, no, porque ahora vamos a hacer 7 vueltas que son a punto bobo, pero a partir de la vuelta número 8 yo tengo que estar con ustedes vuelta por vuelta, ¿vale? Y si queréis lo podéis ir apuntando, porque cada vuelta es distinta. Entonces, para que no tengáis pérdidas, yo haré una vuelta con cada vuelta con ustedes sin pérdida. Este jersey no lleva ojales, ¿vale? Va a llevar tirillitas a los dos laditos de abotonadura, pero no lleva ojales porque es un jersey pequeñito, de bebé pequeñito, que le vamos a poner un botón pequeñito y en cualquier huequecito del punto va a introducirse el botón, porque si no saldría un ojal muy grande para un botón pequeñito. Bueno, pues ya una vez montados los 69 puntos que tenemos montados en nuestra aguja, vamos a hacer un total de 7 vueltas a punto bobo. Punto bobo es todas las vueltas del derecho. Esta, las siguientes, todas. Vamos a hacer 7. Vuelta del derecho es metiendo la agujita hacia abajo. Y vamos a hacer 7 en total, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a quedar haciendo las 7 vueltas a punto bobo y a partir de la vuelta número 8, que empezaremos a hacer ya los caladitos y demás, estoy con ustedes para ir explicando vueltecita por vueltecita. Ya tenemos las 7 vueltas dadas de punto bobo y vamos a hacer vuelta número 8. Vamos a hacer 6 puntos. Al principio se van a trabajar siempre a punto bobo, porque esta será la tirilla de abotonadura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 puntos y 6 puntos que haremos también al final siempre se harán en toda la vuelta a punto bobo. Esta octava vuelta haremos estos 6 puntos, todos los puntos centrales al revés, todos al revés, hasta llegar
a los 6 últimos puntos, que lo haremos a punto bobo. Entonces, si queréis apuntar esta vuelta, vuelta número 8. 6 puntos al derecho, 57 puntos al revés y 6 puntos al derecho. Cuando vaya a empezar la vuelta número 9, estoy de vuelta contigo. Bueno, vamos a empezar la vuelta número 9 y os voy apuntando vuelta por vuelta también, ¿vale? Bueno, acá vamos a hacer la vuelta número 8, ¿vale? Vuelta número 8, que ha sido 6 puntos al derecho, 57 puntos al revés y 6 puntos al derecho. Ahora vamos a empezar la vuelta número 9. Vamos a separarlo así. Vamos a escribir cada vuelta de un color para que lo identifiquéis. Haremos 6 puntos al derecho, que son los de la tirilla. Y repetiremos, yo pongo este asterisco, porque repetiremos desde asterisco hasta asterisco. Un punto del revés. A continuación vamos a echar una hebra. A continuación vamos a hacer un punto del derecho. Vamos a echar una hebra y 5 puntos del derecho. Esto lo repetiremos 8 veces. 8 veces. Lo vamos a hacer. A ver, vamos a empezar. Vuelta número 9. 6 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora empezamos ya el dibujo de esta manera. Un punto del revés. Hebra. Un punto del derecho. Hebra. Y 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho. Esta es la secuencia que tendremos que repetir en toda la vuelta, hasta que nos queden 6 puntos que serán a punto bobo. Terminaremos con un punto del revés y los 6 puntos de la tirilla. Repito de nuevo la secuencia. Un punto del revés. Hebra, un punto del derecho. Hebra y 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Repito de nuevo. Un punto del revés. Hebra, un punto del derecho. Hebra y 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Termino la vuelta número 9 y en la 10 estoy contigo. Ya la tenemos hecha. Vamos a hacer la vuelta número 10. Vamos a pintar aquí el número 10. Vuelta. La vuelta número 10 la vamos a hacer de esta manera. Los 6 puntos del derecho del principio. Y repetiremos, ponemos asterisco porque vamos a repetir. Un punto del revés, del derecho, perdón, un punto del derecho y 8 puntos del revés. Esta es la secuencia que repetiremos en la vuelta número 10. Terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bobo de la tirilla. Entonces, la vuelta número 10 será así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 a punto bobo. Y ahora, secuencia que repetiremos. Un punto del derecho y 8 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, hebras incluidas. 6, 7 y 8. Repito de nuevo. Un punto del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta es la secuencia que repetiremos en la vuelta número 10. Terminaremos con un punto del derecho y los 6 últimos puntos a punto bobo. Empezamos la vuelta número 11. La vuelta del número 11 haremos los 6 puntos del derecho del comienzo. Y ahora repetiremos 8 veces esta secuencia. Un punto del revés. Vuelta número 11. Un punto del revés. Un punto del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Hebra y 6 puntos del derecho.
hasta aquí. Esta es la secuencia que repetiremos en la vuelta número 11. Terminaremos con un punto del revés y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacerla. Vuelta número 11. Seis puntos del derecho. 1, 2, ya sabéis que el primer punto lo paso sin tejer cuando es punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repetición que tenemos que hacer. Un punto del revés. Un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra y 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Repetimos. Un punto del revés. Un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra y 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Terminaremos con un punto del revés y los 6 puntos de la tirilla. Vuelta número 12. ¿Qué haremos? Haremos los 6 puntos primeros que son del derecho y repetiremos esta secuencia. Un punto del derecho y 10 puntos del revés. Esta es la secuencia que repetiremos toda la vuelta, ¿vale? Terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacer esta vuelta. La vuelta número 12. 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto del derecho. Esta es la secuencia que vamos a repetir. Y 10 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Repetimos. Suelto hilo. Repetimos de nuevo. Un punto del derecho. 10 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esta es la secuencia que repetiremos hasta terminar con un punto del derecho y los 6 puntos últimos a punto bobo. Vamos a empezar con la vuelta número 13. En la vuelta número 13 vamos a hacer los 6 puntos primeros que son del derecho, ya sabéis, a punto bobo. Y ahora repetiremos esta secuencia. Un punto del revés. Lo tengo apuntado enfrente y lo estoy mirando, ¿vale, corazones? No me quiero extraviar en vueltas. 7 puntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. Hebra, un punto del derecho y hebra. Esta es la secuencia. Un punto del revés, 7 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho y hebra. Terminaremos con un punto del revés y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacer esta vueltecita. La vuelta número 13. Entonces son 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora, repeticiones. Un punto del revés. 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 puntos juntos del derecho. Cogemos 2 puntos juntos y lo hacemos a la vez. Hebra. Un punto del derecho y hebra. Esta hebra que voy a echar a continuación la tengo que echar hacia arriba porque el siguiente punto que me viene, porque voy a empezar a repetir, es un punto del revés. Por lo tanto, echo la hebra hacia arriba. Y empiezo a repetir de nuevo. Un punto del revés. 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. Hebra. Un punto del derecho y la hebra hacia arriba porque empiezo a repetir. Terminaremos con un punto del revés
y 6 puntos del derecho. Vuelta número 14. Y la vuelta número 14 haremos los 6 puntos del derecho y repetiremos. Entre asterisco vamos a poner la vuelta número 14, está aquí, un punto del derecho y 11 puntos del revés. Esta es la secuencia que repetiremos, un punto del derecho y 11 puntos del revés. Terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacer esta vuelta. Los 6 primeros puntos de la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a repetir lo que tenemos entre asteriscos. Un punto del derecho. 11 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Volvemos a repetir. Un punto del derecho y 11 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y aquí volvemos a hacer la misma secuencia. Terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a empezar la vuelta número 15. Y la vuelta número 15 vamos a hacer las 6 puntos del derecho como al principio, ¿vale? Siempre. Y ahora, entre asterisco y lo que vamos a repetir es un punto del revés, 6 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. Repito, no vaya a ser que me haya confundido. Un punto del revés, 6 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. Terminamos con un punto del revés y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacer la vuelta número 15. Tenemos los 6 puntos de comienzo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora las repeticiones son un punto del revés. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. Un punto del derecho. Un punto del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Hebra y un punto del derecho. Estas son las repeticiones. Y ahora volvemos a repetir. Un punto del revés. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. Un punto del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Hebra y un punto del derecho. Y de nuevo repetiremos porque tengo aquí ya el punto del revés que me está indicando que tengo que hacer de nuevo la misma secuencia. Lo voy a hacer una vez más porque esta es un poquito más complicada. Un punto del revés. 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. Un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. Y ya repetimos de nuevo con la misma secuencia. Tengo que aquí el punto del revés. Terminaremos con un punto del revés y los 6 últimos puntos a punto bobo. Terminada la vuelta número 15, vamos a empezar la vuelta número 16. Y la vuelta número 16 va a ser así. 6 puntos del derecho y ahora las repeticiones serán así. Un punto del derecho y 12 puntos del revés. Esta es la repetición que haremos en la vuelta número 16. Terminaremos con un punto del derecho y 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacer esta vuelta. Vuelta 16.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. La repetición consta de un punto del derecho y 12 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ya tengo aquí mi punto del derecho que me lo está indicando, donde tengo que volver a empezar a repetir. Un punto del derecho y 12 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y de nuevo empiezo con la secuencia. Terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos de la tirilla. Vamos a empezar la vuelta número 17. Y la vuelta número 17 vamos a hacer los 6 puntos del derecho como siempre. Y ahora repetiremos entre asteriscos. Vamos a repetir un punto del revés, 9 puntos del derecho. Vamos a hacer una hebra, un punto del derecho, hebra y 2 puntos del derecho. Esto es lo que vamos a repetir en esta secuencia. Vuelta número 17, un punto del revés, 9 puntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y 2 puntos del derecho. Perfecto. Terminamos con un punto del revés y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacer la vuelta 17. Comenzamos con los 6 puntos de la tirilla del punto bobo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perdón, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? Me he embalado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos del derecho. Vale. Ahora las repeticiones, que son un punto del revés, 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hebra, un punto del derecho, hebra y 2 puntos del derecho. Repetimos de nuevo. Un punto del revés, 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hebra, un punto del derecho, hebra y 2 puntos del derecho. ¿De acuerdo? Y ya empezamos a repetir de nuevo la secuencia. Terminaremos con un punto del revés y los 6 últimos puntos a punto bobo. Vamos a hacer la vuelta número 18. Y la vuelta número 18 vamos a hacer los 6 puntos del derecho del comienzo y repetiremos entre asteriscos, vuelta 18, un punto del derecho y 14 puntos del revés. Esta es la repetición de esta vueltecita. Un punto del derecho y 14 puntos del revés. Terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacer esta vuelta que es del revés, ¿vale? Esta es la vuelta del revés. Tenemos el hilo de comienzo en el lado izquierdo, nos indica que es del revés. Si este hilo estuviera aquí, sería vuelta del derecho. Además se identifica perfectamente porque este punto no es reversible. Mirad, aquí se va notando la secuencia. Ahora, cuando yo ya termine de hacer toda lo que es la musetita, lo meteré todo en un hilo auxiliar para que veáis cómo queda. Bueno, pues vamos a hacer la vuelta número 18 y empezamos con los 6 puntos de comienzo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y repetición. Un punto del derecho y 14 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
¿De acuerdo? Repetimos de nuevo. Un punto del derecho y 14 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, pues me quedo terminando la vuelta 18 y ya estoy con ustedes para comenzar la 19. Comenzamos con la vuelta número 19 y la vuelta de nuevo, vuelta número 19 vamos a hacer los 6 puntos del derecho como siempre y repetición sería así: un punto del revés, hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete sencillo, que ahora os digo lo que es un surjete sencillo. Estamos aquí y 11 puntos del derecho, ¿vale? Esta es la secuencia que la tenemos que repetir. Un punto del revés, hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete sencillo y 11 puntos del derecho. Terminamos con un punto del revés y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacer esta vuelta. Vuelta número 19. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos de la tirilla. Y ahora hacemos un punto del revés, hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete sencillo, que es pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente y el que no hemos tejido lo montamos sobre el que hemos tejido. Esto es un surjete sencillo. A partir de aquí tenemos que hacer 11 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Repetimos la secuencia. Un punto del revés, hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete sencillo, pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente y montamos el de sin tejer sobre este. Terminamos con 11 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y empezamos a repetir de nuevo la misma secuencia. Terminamos con un punto del revés y los 6 puntos de la tirilla. Empezamos la vuelta número 20. Y la vuelta número 20 vamos a hacer los 6 puntos de la tirilla de comienzo y la repetición será un punto del derecho y 15 puntos del revés. Estas son las repeticiones que tenemos que hacer durante toda la vuelta. Terminaremos con un punto del revés y 6 puntos de la tirilla a punto bobo. La vamos a hacer. Mirad, aquí tengo ya hecho los 6 puntos de comienzo. Y ahora vamos a hacer un punto del derecho y 15 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ya empezaremos de nuevo con la repetición. Nos está guiando el punto del derecho, que es con el que comenzamos la repetición. Un punto del derecho y 15 puntos del revés. Terminamos con un punto del revés y los 6 puntos. Perdón, ¿terminamos con un punto del revés? Sí, ¿no? Perdón, terminamos con un punto del derecho, perdón. Terminamos con un punto del derecho. Terminamos con un punto del derecho y los 6 puntos de la tirilla. Tengo que poner aquí que esto es un punto del derecho, perdón. Ahí, terminamos con un punto del derecho y 6 de la tirilla. Vamos a hacer toda esta repetición en la vuelta número 20 y ahora seguimos. Comenzamos la vuelta número 21. 21 vueltas. Y la vuelta 21 es los 6 puntos del derecho, ya lo sabemos, y la repetición es un punto del revés. Tengo que ir mirando mis chuletillas, corazones. Un punto del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Un punto del derecho. Hebra. Un punto del derecho.
un surjete sencillo, un surjete sencillo. Y 10 puntos del derecho. Esta es la repetición. La vamos a repetir de nuevo. Y yo, con mi chuleta, voy a confirmarlo. Un punto del revés, un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho, un surjete sencillo y 10 puntos del derecho. Perfecto. Terminaremos con un punto del revés y los 6 puntos a punto bobo. Vale, vamos a hacer esta vuelta. Los 6 puntos de comienzo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora comenzamos con un punto del revés, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, un surjete sencillo, pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente y lo montamos. Y terminamos con 10 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí he cogido una hebrita que no es. Ahora. 6, 7, 8, 9 y 10. Ya me está indicando que ya tengo que hacer la nueva repetición. La repetimos otra vez. Entonces empezamos con un punto del revés. Un punto del revés. Voy a ir para allá que no lo veo. Un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un punto del derecho. Un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. Y 10 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya tengo aquí el punto del revés. Ya sabéis que con la hebrita esta que monta aquí encima me está indicando que este punto lo tengo que hacer del revés. Por lo tanto, tengo que empezar a hacer la repetición que empiezo con un punto del revés. ¿Vale? Porque durante toda la vuelta no tenemos punto del revés, nada más que de comienzo. Entonces es una guía. Un punto del revés, lo repito una vez más. Un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto el de sin tejer. Y 10 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya tengo aquí el punto de revés que me indica que tengo que empezar a repetir. ¿De acuerdo? Termino esta vueltecita número 21 y volvemos. Comenzamos con la vuelta número 22. Y la vuelta número 22 vamos a hacer los 6 puntos de comienzo del derecho y la repetición será un punto del derecho y 16 puntos del revés. Muy fácil. ¿Vale? Un punto del derecho y 16 puntos del revés. Esta es toda la repetición de toda la vuelta. Terminamos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bobo. Empezamos la vuelta número 22. 6 puntos de comienzo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un punto del derecho y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ya aquí empiezo con el punto del derecho de nuevo para comenzar la repetición. Nos vemos en la vuelta número 23. Vuelta 23. Comenzamos con los 6 puntos del derecho. Y ahora, la vuelta 23. Vamos a hacer esta repetición. Un punto del revés. 2 puntos del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Hebra. 2 puntos del derecho. Un surjete sencillo. Un surjete
sencillo y 9 puntos del derecho. Esta es la repetición. Terminaremos con un punto del revés y los 6 puntos a punto bobo. Lo repito. Un punto del revés, 2 puntos del derecho. Lo voy a corroborar con mi chuleta. Una hebra, un punto del derecho. Hebra, 2 puntos del derecho. Un surjete sencillo y 9 puntos del derecho. Perfecto. Vamos a hacerla. Vuelta número 23. 6 puntos de comienzo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comenzamos con un punto del revés. 2 puntos del derecho. 1 y 2. Hebra, un punto del derecho. Hebra, 2 puntos del derecho. Un surjete sencillo. Paso el punto sin tejer. Hago el siguiente y lo montamos. 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya hemos terminado la repetición porque aquí tengo ya el punto del revés que me lo está indicando. Repito una vez más. Un punto del revés. 2 puntos del derecho. Hebra, un punto del revés. Hebra, 2 puntos del derecho. Un surjete sencillo. Paso sin tejer, tejo el siguiente y monto. Y 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ya terminé la segunda repetición porque aquí tengo el punto del revés que me lo está indicando, ¿vale? Pues termino con un punto del revés y los 6 puntos de la tirilla. Nos vemos en la vuelta 24. Vuelta 24. Y la vuelta 24 es muy sencillita. Los 6 puntos de comienzo del derecho y repetimos entre asterisco un punto del derecho y 17 puntos del revés. Esta es la repetición que tenemos que hacer. Fácil. Terminamos con un punto del derecho y los 6 puntos de punto bobo. Entonces, esta vuelta número 24, vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la tirilla. Y ahora empezamos con un punto del derecho y 17 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ya tengo aquí el punto, la tirilla del punto del derecho, que me dice que tengo que volver a comenzar a hacer el dibujo. ¿De acuerdo? Terminamos con un punto del derecho y 6 puntos a punto bobo. Repetimos toda esta secuencia y nos vemos en la vuelta número 25. Vuelta número 25. Hacemos los 6 puntos a punto del derecho y la repetición es un punto del revés, 14 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho y hebra. Esta es la repetición. La volvemos a verificar porque mirad mi chuleta que yo tengo hecha, yo no estoy copiando de nada, es mi chuleta que yo la tengo hecha a mi manera y ahora os la tengo que explicar a vosotros bien detallada porque eso no lo entiendo ni yo. Por eso verifico tantas veces, no vaya a ser que haya confusión. De momento está quedando perfecto. Vamos a ver. Vuelta 25. Los 6 puntos de comienzo, un punto del revés, 14 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho y hebra. Terminamos con un punto del revés y los 6 a punto bobo. Hacemos la vuelta número 25. Vamos. A 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comenzamos la repetición. Un punto del revés.
14 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. A continuación, 2 puntos juntos del derecho. Pues cogemos 2 puntos juntos del derecho. Seguimos con una hebra, un punto del derecho y una hebra. Esta hebra que tenemos que terminar la vamos a echar hacia arriba porque ya empezamos a repetir y el punto que me viene a continuación es del revés. Comenzamos de nuevo, otra repetición. Un punto del revés. 14 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. Hebra, un punto del derecho y hebra, que la echo hacia arriba porque empiezo de nuevo la repetición. Terminamos con un punto del revés y los 6 últimos puntos de la tirillita. Comenzamos la vuelta número 26 de esta forma. Los 6 puntos del derecho que al principio y la repetición es un punto del derecho y 18 puntos del revés. Un punto del derecho y 18 puntos del revés. Esa es la repetición. Terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacer esta vueltecita, que es la vuelta número 26. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la tirilla. Un punto del derecho, que me había un poquito desviado. Un punto de derecho y 18 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y ya tenemos aquí el punto del derecho para empezar de nuevo la repetición. Terminamos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bobo, ¿vale? Venga, terminamos en la vuelta 26 y nos vemos en la 27. Comenzamos la vuelta 27, que yo me he adelantado y lo he apuntado ya, pero os lo explico. 6 puntos como siempre del derecho y ahora vamos a repetir. Un punto del revés, 13 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. Terminamos con un punto del revés y los 6 puntos de la tirilla. Repito, un punto del revés, 13 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un punto del derecho. La vamos a hacer. Los 6 puntos de la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora empezamos. Un punto del revés. 13 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. Un punto del derecho. Hebra. Un punto del derecho y hebra. Y terminamos con un punto del derecho. Repetimos de nuevo. Un punto del revés. 13 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 2 puntos juntos del derecho. Un punto del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Hebra. Y un punto del derecho.
Y ya empezamos de nuevo con el punto del revés que lo tenemos aquí, que nos lo está indicando que tenemos que empezar a repetir. Terminamos la vuelta número 27 y nos vemos en la vuelta número 28. Empezamos con la vuelta número 28. La vuelta número 28 haremos los 6 puntos de comienzo, como ya sabemos. Y ahora la repetición será un punto del derecho y 19 puntos del revés. Esta es la repetición que tenemos que hacer en la vuelta número 28. Terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bobo. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Seis puntos de la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora nos dice en la repetición un punto del derecho y 19 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Y ya tengo aquí la espiguita del punto derecho que me dice que tengo que volver a empezar a repetir. Por lo tanto, ahora tengo que volver a empezar a repetir la misma secuencia, ¿vale? Terminamos la número 28 y estoy de nuevo contigo en la número 29. Os explico por qué tengo que estar mirando. Mirad mis chuletas. Mi chuleta está escrita de mi manera de aquella. Porque esto es un tutorial de dos chalequitos que le hice a unas mellizas hace ya unos pocos de años. Y tengo el tutorial colgado, pero el tutorial hay una pequeña equivocación. Hubo un corte, faltan dos vueltas de la que estoy explicando, en fin. Yo a muchos chicos cuando me han inscrito se lo he estado diciendo, pero bueno, he decidido que voy a retomar y a hacer de nuevo lo que es el chaleco porque queda precioso. Esto es dos chalecos que le hice, como os digo, a dos mellizas que eran para unos faldones, ¿vale? Se hizo la parte de arribita para unos faldones. Ahora lo vamos a hacer nosotros un poquitín más larguito para que quede lo que es un chalequito. Quien lo quiera para los faldones, pues se hace más cortito, no pasa nada. ¿Vale? Bueno, pues esta es mi pequeña explicación, el por qué tengo estas chuletas aquí apuntadas y demás. Y lo estoy ahora explicando detalladamente y además lo estoy haciendo con esta lana de Rosacra, que el color es ideal, me está encantando cada vez más mientras más lo tejo. Y es súper agradable. Ya os he hablado de ella, pero cada vez que estoy tejiendo y estoy tratándola, cada vez me gusta más. Bueno, corazones, me quedo repitiendo la vuelta número 28 y en la 29 estoy de vuelta. Comenzamos con la vuelta número 29 y la número 29 vamos a hacer los 6 puntos del derecho y ahora la repetición. Estamos en la vuelta 29, vamos a hacer un punto del revés, 12 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y 2 puntos del derecho. Esta es la repetición. La vuelvo a repetir. Un punto del revés, 12 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, 2 puntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y 2 puntos del derecho. Terminaremos con un punto del revés y los 6 puntos a punto bobo. Vamos a hacerla. Vuelta número 29. Voy a soltar hilo, lana en este caso, lana corazones. Bueno, venga, vamos. 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la tirilla. Y a la repetición. Un punto del revés. 12 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11 y 12. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos del derecho. 1 y 2. Hebra. Un punto del derecho. Hebra y 2 puntos del derecho. Ya tengo aquí el punto del revés. ¿Veis aquí la hebillita esta? Me está diciendo que tengo que empezar a repetir. Repito una vez más. Un punto del revés. 12 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos del derecho. 1 y 2. Hebra. Un punto del derecho. Hebra y 2 puntos del derecho. Y ya volvemos a repetir con un punto del revés de comienzo, ¿vale? Terminamos con un punto del revés y los 6 puntos de la abotonadura, ¿vale? Estamos de vuelta para empezar la número 30. Terminada la vuelta 29, vamos a empezar la vuelta número 30. Y la vuelta número 30, si me ha caído la chuleta, la vuelta número 30 es los 6 puntos del derecho y la repetición. Un punto del derecho y 20 puntos del revés. Esta es la repetición. Terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos a punto bajo. Un punto del derecho y 20 puntos del revés. Entonces, vamos a hacer la vuelta número 30. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de abotonadura, un punto del derecho y 20 al revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya tengo aquí la espiguita de punto del derecho que me está indicando que tengo que volver a empezar a hacer las repeticiones, ¿vale? Terminamos la vuelta número 30 y en la 31 estoy de vuelta. Vuelta 31. Y la vuelta 31 vamos a hacer los 6 puntos y repetición. Un punto, espérate un momento, un punto del revés. Hebra. Un punto del derecho. Hebra. Un surjete sencillo. Surjete sencillo. Y 17 puntos del derecho. Esta es la repetición de la vuelta número 31. La vuelvo a verificar. Un punto del revés. Hebra. Un punto del derecho. Hebra. Un surjete sencillo y 17 puntos del derecho. Perfecto. Terminamos con un punto del revés y los 6 puntos a punto bajo. Vamos a hacerla. Vuelta número 31. 6 puntos de la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y comenzamos con las repeticiones. Un punto del revés. Aquí lo tengo. Hebra. Un punto del derecho. Hebra. Un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. 17 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y ya tengo aquí la vuelta, el punto del revés, donde me dice que tengo que volver a comenzar a repetir. Repito una vez más. Un punto del revés. Hebra. Un punto del derecho.
hebra, un surjete sencillo. 17 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y ya tengo aquí el del revés, donde tengo que volver a comenzar a repetir la misma secuencia, ¿vale? Terminamos con un punto del revés y 6 puntos de la tirilla de abotonadura de este otro ladito, ¿de acuerdo? Estoy de vuelta en la vuelta número 32. Vuelta número 32. La vuelta número 32 vamos a hacer los 6 puntos del derecho y repeticiones. Vamos a hacer un punto del derecho y 21 puntos del revés. Esta es la repetición. Un punto del derecho y 21 puntos del revés. Terminaremos con un punto del derecho y 6 puntos a punto bobo. Verifico que esté bien. 32, 6 punto bobo, un punto del derecho, 21 puntos. Perfecto. Vale, vamos a hacer la vuelta 32. Ya nos quedan poquitas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora me dice que tengo que hacer un punto del derecho y 21 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, un momento, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y ya tengo aquí de nuevo la espiguita que me dice que tengo que empezar a repetir con el punto del derecho, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer la vuelta 32, terminarla. La terminaremos con un punto del derecho y los 6 puntos de la abotonadura. En la vuelta 33 estoy de vuelta. Vuelta número 33 y última del dibujo, corazones. Vamos a hacer 6 puntos del derecho. Y la repetición va a ser un punto del revés, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, un surjete sencillo y 16 puntos del derecho. Esta es la repetición. Vamos a comprobarlo de nuevo. Un punto del revés, perfecto. Un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, un surjete sencillo y 16 puntos del derecho. Terminamos con un punto del revés y los 6 puntos de la tirilla. Vamos a hacerlo. Me gusta siempre hacer una secuencia para ver que coincide perfectamente. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a repetir. Un punto del revés, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra, un punto del derecho, un surjete sencillo y 16 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Perfecto. Coincide perfectamente. Entonces estamos haciéndolo súper genial, súper genial. Vamos a repetir una vez más. Un punto del revés. Y ahora tengo un punto del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Hebra. Un punto del derecho. Un surjete sencillo. Y 16 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.
Perfecto, ya empiezo a repetir. Bueno, corazones, esta es la última vuelta que estamos haciendo del canesú. Y las vueltas número 34, la vuelta número 34, vamos a hacerla. Los 6 puntos de la tirilla del derecho, eso siempre, ¿vale? Eso durante todas las vueltas va a ser así, porque es la botonadura del chalequito entero, ¿vale? Esto siempre será a punto bobo, en todas las vueltas. Y ahora, la vuelta entera la haremos del revés. Toda la vuelta número 34 la haremos del revés. Y terminaremos con 6 puntos del derecho de la otra botonadura. Y ya hemos terminado de hacer nuestro canesú. Cuando yo tenga metida esto en una agujita para que veáis bien el canesú, vamos a hacer las particiones: delantero, espalda, mangas y demás. De momento vamos a terminar esta que estamos haciendo ahora mismo y vamos a hacer la vuelta 34. Como os digo, 6 puntos del derecho de la botonadura, toda la vuelta entera del revés y los 6 puntos últimos del derecho, a punto bobo. Vuelvo en cuanto que tenga esta terminada. Aquí tenemos ya nuestro canesú terminado. Mirad, lo he metido en agujas redondas para ver perfectamente qué tal queda. Mirad el dibujito que queda tan espectacular. Y no tiene pérdida, porque si vamos siguiendo vuelta por vuelta como está explicado, nos va a quedar ideal. Bueno, pues una vez terminado la última vuelta que le hemos hecho del revés, a excepción de los de la tirilla, vamos a hacer las particiones para lo que son las espaldas, mangas y delantero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mira, os lo voy a apuntar aquí. Vamos a hacer esta partición. Mira, 30 puntos vamos a hacer para una espalda. Ponemos un marcador. A continuación vamos a hacer 44 puntos para la manga, que está aquí, y ponemos otro marcador. A continuación vamos a contar 49 puntos para el delantero, que está aquí, y ponemos otro marcador. Tenemos que contar otros 44 puntos para la otra manga, ponemos el marcador, y el último, la última espalda, que son 30 puntos. Esto es un total de 197 puntos lo que tenemos en nuestra aguja ahora mismo. 197 puntos. Y lo hemos dividido de esta manera: 30 puntos para el delantero, espalda, 44 puntos para una manga, 49 puntos para el delantero, 44 puntos para la otra manga y 30 puntos para la otra espalda, ¿vale? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Mirad, esta es la hebra de comienzo. Yo tendría que tejer ahora desde aquí, ¿vale? Pero no voy a tejer el delantero, voy a hacer las mangas. Voy a trabajar primero las mangas. Entonces, para ello voy a meter por separado todos los puntos que tengo de marcador a marcador en un hilo auxiliar. Yo tengo aquí mi hilo auxiliar. Este es el hilo de comienzo, que lo voy a cortar, ¿vale? Y ahora yo voy a meter en un hilo auxiliar, voy a meter los 30 puntos de la manga. Esperad, que lo he estirado todo y tengo ahora que recuperar puntitos aquí para que me venga, ¿vale? No suelo trabajar con agujas redondas, corazones, nada más que para ocasiones como esta, porque me duelen las manos muchísimo con las agujas redondas. No sé por qué, las agujas circulares me duelen mucho las manos, y con las agujas rectas no. Así que decididamente con las agujas rectas. Bueno, pues voy a meter aquí en este hilo todos dos puntitos del primer delantero. Voy a comenzar por donde yo tendría que empezar a tejer, ¿vale? Que es el hilo de comienzo, que lo tengo aquí. Este hilo va a ser nuestra guía, ¿eh? Aquí se me ha enganchado en la unión del puntito. Se ha enganchado, verá. Sí, se ha enganchado ahí. Bueno, a ver si me deja terminar esto. Vamos a sacar los puntos
Lo voy metiendo en mi hilo auxiliar. No me va a dejar, corazones, voy a tener que sacar esto de aquí. Está en la rosca de la unión del cable. Ahí se ha metido el punto. ¿Lo queréis más grande? Venga, hombre, salte de ahí. No os quiero cortar por si os pasa a alguna de vosotras esto. Ahí. Se ha desenroscado un poquito y se ha metido ahí. Lo he sacado entero. Ahora. Ya lo tengo. Voy a apretarlo bien. Tendría que apretarlo con la manilla, pero bueno. Me voy a dejar de momento. Venga. Vamos a ir metiendo los puntos de la espalda, de la primera espalda. Y ahora voy a trabajar con la manga. Aquí, aquí, y este es el último. ¿Vale? Ya tengo metida mi delantero en mi hilo auxiliar. Y ahora yo aquí le voy a hacer un nudito. A esto le voy a hacer un nudito. Y ahora voy a empezar a trabajar esta manga, que vamos a trabajar a punto liso. Entonces voy a coger, un momento que voy quitando cositas de aquí que me estorban, para que ustedes lo veáis clarito. Tengo aquí mi hilo, mi agujita, que la dejaré ahí ahora, porque ahora retomaré los demás hilos, pero voy a coger los puntos de la manguita. Y voy a dejar un cabito larguito por si necesito luego para coser algo. Bueno, pues esto lo vamos a trabajar a punto liso, que es vuelta del derecho y vuelta del revés del revés. Todos los puntos de la manguita lo voy a pasar ya tejiendo, porque me voy a quedar tejiendo esta manguita, ¿vale? Yo la voy a tejer, voy a ver si tengo que hacer disminuciones, y cuando empecemos la otra manguita os explico cómo hay que hacerla. Porque en el tutorial quedaba la manga muy grande, en el tutorial antiguo, y quiero hacer una nueva. Entonces no me voy a guiar por ese tutorial. Quiero retomar y hacer una manguita un poquito más pequeñita. Bueno, pues ya tengo aquí los puntitos de la manguita, con los que yo voy a seguir trabajando ahora, ¿vale? Los dejo aquí en espera. Ahora voy a coger otro trozo de hilo, esta vez un poquitín más largo, porque es la espalda. Perdón, ahora voy a coger el delantero, perdón. La verdad que puede ser las dos cosas, porque podemos utilizarlo tanto como chaleco como chaquetita abrochada delante, ¿eh? Bueno, pues yo tengo aquí ahora los puntos de, vamos a llamarle delantero, que son estos que están aquí, que son los 49 puntos. Y esto los voy a meter en un hilo auxiliar. Entonces me voy a quedar metiendo, porque esto es aburrido, para no aburriros con esto, que la verdad no tiene ninguna ciencia, no tiene nada que hacer. Voy a meter hasta el marcador, que son 49 puntos, los puntos del delantero. Le haré un nudito al hilo igual. Cogeré la otra manga, la meteré también en otro hilo auxiliar, de la misma manera, desde aquí también, y volveré a hacer lo mismo, y en la otra espalda volveré a hacer lo mismo. Y comenzaré a trabajar con esta manguita que tengo aquí en mi agujita, ¿vale? En cuanto que la tenga terminada, estoy aquí para retomar la otra manga y os digo cómo la vamos a hacer. Ya tengo una manguita hecha y vamos a hacer la otra y os explico cómo la hemos hecho. Yo también la he bloqueado y mirad qué súper estupenda queda.
Estupenda, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer la otra manguita. ¿Cómo tenemos que coger los puntos? Vamos a ver. Vamos a aclararnos, entre tanto, punto por aquí, punto por allí. La otra manguita la tengo aquí, ¿vale? Este es el delantero y la otra manguita la tengo aquí. ¿Dónde está el hilo de comienzo? El hilo de comienzo está aquí. Pues nosotros tenemos que meter la agujita siempre buscando el hilo de comienzo, o sea, en esta dirección. Entonces yo voy a coger mi agujita, mi hilo de comienzo está aquí, yo voy a meter de esta manera este de aquí y este de aquí. De esta manera buscando el hilo de comienzo. A ver si me deja. Siempre es conveniente meter un hilito más finito del que estamos trabajando para que no se nos entierren los puntitos. Pero encontré este que es igual, más o menos, y se me entierran un poquito. Todos los puntos que vayamos a coger, en este caso estoy cogiendo la manguita, luego cogeremos todo el cuerpo. Siempre tenemos que hacerlo buscando el hilo de comienzo. Me quedo recuperando todos los puntos para que no se os aburráis con tanto pasito lento. Y ahora os explico cómo hemos hecho la manguita. Ya tengo metido todos los puntos de mi manguita en mi agujita, ¿vale? Entonces ahora voy a empezar a tejer y os voy a decir cómo hemos hecho la otra manguita. Hemos hecho un total de 40 vueltas. 40 vueltas. Vamos a empezar a tejer a punto liso y en la vuelta que hace número 13 vamos a hacer un aumento a cada lado. De momento voy a empezar a poner mi hilito y vamos a trabajar a punto liso, ¿vale? Ya sabemos, punto liso es por el derecho de la labor derecho y por el revés de la labor revés. Entonces, esta es la primera vuelta. Si queréis lo vais apuntando, la vuelta que vais dando. Voy a terminar esta entera del derecho, empiezo la del revés y sería la segunda vuelta. ¿Vale? Para mí una vuelta es igual que una pasada. Cada vez que cambio de aguja es una vuelta. Entonces, yo no me lío con pasadas y vueltas y historias. Cuento que cada vez que yo termino de pasar estos puntos a esta otra aguja es una vuelta. Bueno, ya tengo la primera y la vuelta del revés es metiendo la agujita hacia arriba y todos los puntos del revés. ¿Vale? Ahora, cuando llegue aquí al final, le haré un nudito a este hilo de comienzo, a este hilo de aquí, le haré un nudito con el hilo que llevo y seguiré trabajando. Contando, y voy a contar 12 vueltas. Y en la que hace número 13, estoy de vuelta para enseñaros cómo hacemos la disminución que tenemos que hacer. No sé si antes he dicho aumento, ¿no? Es disminución, corazones. Tenemos que disminuir. Al principio la manga es más anchita por la parte del bracito y conforme se va acercando al antebrazo y a la muñeca, pues va siendo más estrechita. Entonces tenemos que disminuir. Y yo he dicho aumento, creo, sí. Y es disminución. Y es tan fácil como coger dos puntos juntos. Vamos, que tampoco es nada del otro mundo, pero yo quiero hacerlo delante de todos vosotros. Entonces yo ya estoy llegando aquí al final de la segunda vuelta. Y ahora aquí con este voy a hacer un nudito. Vamos, hago dos, ¿sí?
1 y 2. Sigo trabajando. Esta es la segunda vuelta. Sigo trabajando ahora punto del derecho. Y cuando lleve 12 vueltas, en la que hace número 13, estoy de nuevo contigo. Chicos, ya tengo, chicas, hecho 12 vueltas. Empiezo la número 13. Pues entonces voy a hacer un menguado a cada lado. Y cojo 2 puntos juntos. Y sigo trabajando a punto liso. Cuando llegue al final, los 2 últimos puntos, pues lo cogeré los 2 juntos y ya tengo los menguados del otro ladito. Entonces estamos en la vuelta número 13. En la vuelta número 13, cuando lleguemos aquí, cogeremos 2 puntos juntos. Entonces, os explico. En la vuelta número 13 hemos hecho un disminución. Aquí tengo puesto aumento. Disminución. Seguiremos tejiendo y en la vuelta número 23 haremos otra disminución. Seguiremos tejiendo y en la vuelta número 29 otra disminución. Haremos 5 vueltas más sin nada y a partir de las 5 vueltas haremos 6 vueltas a punto bobo, que es esto. Lo último del puñito, esto que está aquí. Y en la número 7 cerraremos. En la número 7, cuando vayamos a cerrar, estoy de nuevo de vuelta para deciros cómo vamos a cerrar para que esto tenga elasticidad en la manguita. Es una forma de cierre donde lo haremos en zonas donde tenemos que abrir para que entre la manita del bebé, en calcetines, para que no la apriete, en patucos, en piernecitas y demás. ¿Vale? Es una forma de cerrar doble y queda este cordoncito así de bonito. Pero yo estoy aquí de vuelta cuando vayamos a cerrar. Vamos a hacer estos que yo os he explicado aquí y en la vuelta número 7 cerraremos y estoy de vuelta. Ya tenemos la manguita totalmente terminada, ¿vale? Vamos a proceder a cerrar. Sí os digo que siempre tenemos que cerrar por el lado del derecho, ¿vale? De esta forma. La forma con punto doble que vamos a hacer, siempre tenemos que hacer del lado del derecho. No vale cerrar por el lado del revés, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a cerrar? Mirad, hacemos un punto al derecho. Y ahora, el siguiente punto lo hacemos 2 veces. Hacemos el punto, no lo sacamos de la aguja, lo vuelvo a hacer. Y ahora, tengo 3 puntos en mi aguja, pues 2 lo montaré sobre el primer punto. A ver. Al principio cuesta más trabajito, ya luego es fácil. Vale, ya tengo cerrado. Ahora, el siguiente lo vuelvo a hacer 2 veces. Y monto 2 puntos sobre uno. He montado este y este se me ha escapado. Pero un momentito que lo soluciono rápido. Aquí está. Vale. El siguiente lo hago 2 veces. Y vuelvo a montar 2 puntos sobre uno. El siguiente lo hago 2 veces. Y vuelvo a montar 2 puntos sobre uno. Os aseguro que es más fácil de lo que parece, ¿eh? Es que grabando y haciéndolo cuesta más trabajito. Monto 2. Siempre montamos 2. Hacemos un punto doble y siempre montamos 2. ¿Vale? Hago este punto doble. Y siempre cerramos 2. ¿Vale? Bueno, pues me voy a quedar terminando de cerrar la manguita. Y seguimos. Y os voy a explicar cómo continuamos. Terminada la manguita, vamos a pasar a bloquearla. Vamos a bloquear las 2 manguitas antes de empezar con el cuerpo. Entonces, os voy a decir cómo las bloqueo yo.
Imaginaos que esto es la tabla de la plancha. Entonces la pongo, la prenda la pongo del revés, mirando el revés hacia mí y hacia mí. Y ahora cogemos alfileres y vamos estirando, clavándole los alfileritos de esta manera en la tabla de la plancha y estirando todas las partes. Así. Porque el punto liso se enrolla muchísimo. ¿Vale? Bueno, pues lo tenemos aquí. Con esta parte hacemos exactamente lo mismo. Cogemos alfileritos y lo preparamos así, ¿vale? Por todo el contorno, ¿vale? No tengo más alfiler aquí ahora mismo. Y ahora, una vez que lo tenemos así, vamos a coger la plancha y vamos a darle vapor. Solo y exclusivamente vapor. Le damos vapor a toda la manguita. Con nuestras manos asentamos bien. Vapor solo y exclusivamente. Nunca se nos ocurra de plantar la plancha encima. Solo y exclusivamente vapor. Vapor. Le damos. Vapor le damos con nuestra manita varias veces y dejamos que se enfríe. Cuando se enfríe, quitamos nuestros alfileres y quedará como está esta, que ya está bloqueada. Mirad. Los hilos, cuando vayamos a cortar los hilos y cerremos, lo dejamos larguito para que tengamos para poder coser la manguita, ¿vale? Mirad, una manga a la otra. Esta está bloqueada y esta es la que acabamos de terminar. ¿Veis la diferencia? Bueno, pues voy a bloquearla y una vez que la tenga bloqueada, vamos a retomar los puntos del cuerpecito y vamos a trabajar ya lo que es el cuerpecito de nuestro jersey, ¿vale? Ya la tenemos bloqueadita. Este consejo es que os lo digo antes de retomar el cuerpo, ¿vale? Porque una vez que retomemos el cuerpo no podemos estirar completamente lo que es la manguita porque nos lo impide el cierre que vamos a hacer aquí ahora, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a retomar todos los puntos del cuerpo, las dos espaldas y el delantero. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir buscando, como os dije antes con la manguita, buscando la hebra de comienzo. La hebra de comienzo está aquí, ¿vale? Yo tengo que empezar a coger puntos desde aquí, todos estos, y termino con esto. Tengo que buscar la hebra de comienzo, que es esta, ¿vale? Aquí no tenemos hebra, y aquí sí. Pues yo tengo que empezar desde aquí, que voy a empezar ya. Lo que pasa es que no os quiero aburrir con esto de meter los puntos, que es muy aburrido. Buscando siempre la hebra de comienzo. Voy a meter todos mis puntitos en la agujita de esta manera, ¿vale? Esto es tedioso, un poquito entretenido, pero bueno, le echamos paciencia porque sabemos que el tejido necesita paciencia. Vale, bueno, pues yo me quedo metiendo todos los puntitos porque no quiero aburriros. Como os he dicho, siempre buscando la hebra de comienzo que está aquí. Entonces vamos así, cogemos esto, cogemos este y cogemos este. Y empezamos a tejer a punto liso. No vamos a hacer más nada que tejer a punto liso, siempre acordándonos de que tenemos que seguir tejiendo los 6 puntos de la tirillita a punto bobo, ¿vale? Lo demás vamos a tejer a punto liso, todo como hemos tejido la manguita. Yo voy a meter todos los puntitos, voy a tejer a punto liso y dentro para ustedes de un momentito vengo y os digo cuántas vueltas vamos a dar a punto liso para hacer nuestro cuerpecito. Una cosa que os quería comentar, que esto se me ha olvidado. Ya tengo todos los puntos metidos en mi agujita. Y ahora, tenemos que añadir nuestro hilo nuevo, ¿vale? Pero no lo vamos a hacer en el primer punto, porque no quiero que haya añadidos aquí. Entonces voy a hacer hasta donde me dé el hilito. 2, 3, 4, 5. Aquí lo voy a hacer, en este. Aquí voy a introducir ya mi hilo nuevo, para que no esté el nudito en el comienzo, ¿vale? Esto se me había olvidado. Bueno, pues ya lo que nos queda es tejer
a punto del derecho. También os recuerdo de que cuando vayamos a terminar el delantero y unamos la espalda, ahí hacemos los puntos bien apretaditos para que queden bien unidos. A ver si no son muchos y lo hago para que lo veáis. Y ya voy a dejar por hoy de tejer, corazones. Aquí está, mira. Tengo este puntito, ahora ya voy a coger un punto del delantero, pues esto bien apretadito. Aprieto bien y sigo tejiendo. ¿Vale? Ya llevo hoy tejiendo, os voy a decir, pues como unas 10 horas aproximadamente. Son las 9:30 de la noche, domingo, y ya voy a dejar de tejer hoy. Tengo muchos compromisos, corazones, no tengo más remedio que cumplir con todas las chicas que me encargan. Me encargan cositas y me encargan ropita y yo se las hago. Y en fin, y los tutoriales y los patrones y en fin, compromisos que yo me creo. Entonces tengo que tejer bastante porque además a mí me encanta, es mi pasión. O sea, yo no tengo ningún tipo de problema porque me encanta. Sobre todo cuando diseño una prenda nueva, como en este caso estoy haciendo, me encanta. Bueno, pues ya no me enrollo más. Os voy a dejar, ya estoy terminando lo que es el delantero. Voy a unir con la otra espaldita. Y aquí tengo la espaldita. Este punto lo aprieto bien, tiro bien del hilo. ¿Vale? Que quede bien tirantito. Y para que quede bien unidito, esa unión. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Me quedo tejiendo el cuerpecito como os había dicho. Mañana retomo y os digo qué tal vamos. Mirad, corazones, yo ya tengo terminado lo que es el cuerpecito del jersey aladino. ¿Vale? Hemos hecho un total, desde que empezamos a retomar el cuerpo en punto liso, un total de 29 vueltas. 29 vueltas. A partir de la vuelta número 30 vamos a trabajar a punto bobo. Y hemos hecho un total de 5 vueltas a punto bobo y en la sexta cerramos. Aquí cerramos normal, con un punto simple, no como aquí, ¿vale? Para que dé holgura. Aquí no hace falta. A partir de aquí, pues vamos a pasar a coser. Vamos a coser las manguitas, a rematar hilos y a darle un buen acabado. Bueno, lo primero es las manguitas. Yo voy a coser las manguitas, entonces. Yo tengo aquí alfilerillos. Entonces, para que me cuadre bien, donde termina el punto bobo, yo voy a poner aquí un alfiler. Para que me cuadre bien. Aquí, donde empieza los caladitos que está aquí, tengo algunos aquí, ahí, aquí. Pues yo pongo aquí otro alfiler. Y para que los centros coincidan, pongo aquí otro alfiler. Ahora, con la hebra larga que dejamos aquí, de comienzo, de la terminación, cuando cerramos, vamos a coser, yo voy a coser con un punto atrás. Vamos a coser con un punto atrás. Cojo mi agujita y empiezo desde aquí. Voy a rematar bien con el primer punto, ¿vale? Porque aquí es donde hace el juego su mamá de abrirle para meter la manita. Bueno, pues ahora voy a ir cosiendo con un punto atrás. Esto es muy fácil. Cuando hago punto bobo, voy enlazando las hebritas. Pero cuando es punto liso, como en este caso, hay hebritas más sueltas, hay hebritas menos sueltas. Entonces, no me gusta cómo queda mucho. Sé que hay muchas chicas que lo hacen, pero yo prefiero hacerlo de esta manera. Lo veo más fácil para ustedes y para mí. Bueno, pues me quedo cosiendo
la manguita, esta manguita, me quedo cosiendo esta otra manguita, rematando hilos y demás. Le voy a dar un buen acabado con el bloqueo, como ya sabéis, y le coseremos los botoncitos, ¿vale? Y ya os lo voy a presentar terminadito. Bueno, pues yo ya tengo aquí trabajito. Nos vemos en un momentito. ¿Listo? Ya tenemos nuestro jerseycito terminado. Mirad, qué coqueto, qué bonito ha quedado. Con su botoncito puesto. Como digo en alguna ocasión, puede ser tanto chaquetita para abrocharlo por delante o jerseycito para ponerlo con algún cubrepañal que le vamos a hacer ahora, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis puesto en práctica. Un beso enorme porque haya llegado hasta aquí y os dejo hasta el próximo. Corazones, me he despedido y no os he dado medida. Y esto no puede faltar. Os la doy ahora mismo. Mirad, desde el hombrito hasta bajito del todo, 17 centímetros y medio. Desde el escote hasta bajito, 16 centímetros. De anchura, 17 y medio, casi 18. Manguita, desde la axila hasta el final, 12. Desde el escote hasta el final, 19. Anchura del escote, pues tenemos 7 centímetros y medio aproximadamente. ¿Vale? Ahora sí, tenemos ya todas las medidas dadas y ahora sí me despido. Corazones, hasta el próximo.